Regresamos, queridos oyentes, una semana más con este Por Israel en Voz, un programa que Israel Winnicki lleva a cabo con nosotros aquí como colaborador en Radio Sefarad. ¿Qué tal, Israel? Shalom, ¿cómo están? Bueno, tenemos ganas de que nos hables de asuntos que se alejan, o al menos de alguna manera no vamos a rizar el rizo de la política, porque vamos a hablar del Día de Jerusalén, que se celebró ayer, si no me confundo, y después Exacto. Hablaremos de Shavuot, pero eso en la segunda parte. Vamos ahora con ese Día de Jerusalén. Cuéntanos por qué se celebra y háblanos un poco de las costumbres y de las celebraciones de tal fecha. Sabemos que durante siglos Jerusalén fue el gran sueño del pueblo judío. Las plegarias de Yom Kippur terminan el año que viene en Jerusalén. Lo mismo cuando se termina el relato de Pesaj. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando no me voy a remontar al pasado, a la historia de la época del rey David, siempre hubo población judía en Jerusalén. Eso es innegable. En 1947 sabemos que las Naciones Unidas votan la partición del territorio del mandato de Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe, y decretan que Jerusalén iba a ser territorio internacional bajo supervisión de las Naciones Unidas. ¿Qué ocurre? Esa propuesta de partición fue aceptada por los judíos y rechazada por los árabes. A partir de enero de 1948, Jerusalén se encontró bajo sitio. En un principio, ¿cómo era el sitio? Los suministros llegaban a Jerusalén desde Tel Aviv. Para llegar a Jerusalén hay una ruta que se llama Bab el Wad, que es un desfiladero entre montañas. Cuando venía un convoy judío, los árabes bloqueaban el camino y atacaban el convoy. Cuando los británicos, que todavía ejercían la autoridad teóricamente, venían, levantaban el bloqueo y los británicos podían pasar tranquilos. 100.000 habitantes judíos de Jerusalén estaban asediados. En 1948, en mayo del 48, esto a partir de enero del 48, en mayo del 48 Israel declara la independencia y 7 países árabes la invaden. Ahora, ¿qué pasa? En ese momento, la Legión Árabe, el ejército jordano, comienza a bombardear la ciudad vieja y el 28 de mayo de 1948 se tuvo que rendir a la Legión Árabe. Era una brigada comandada por Abdullah Tel, quien posteriormente fue primer ministro jordano. Ahora bien, la ciudad vieja se rinde, los jordanos la ocupan, 53 sinagogas, muchas de ellas de gran valor histórico porque databan de la Edad Media, son destruidas. Toda la población judía de la ciudad vieja, que había vivido ahí por generaciones, miles de años, se podría decir. Inclusive había familias que estaban desde la época del Segundo Templo en Jerusalén, que en un breve periodo, en la época romana, abandonaron sus viviendas, después volvieron, con las cruzadas se volvieron expulsadas. Como decía, 53 sinagogas fueron destruidas, muchas de ellas de la Edad Media. Entre esas sinagogas, la sinagoga Jurba, que era emblemática de la ciudad vieja y de la Jerusalén judía, fue volada por un antiguo integrante de las SS musulmanas, organizadas por el muftí, Fauzi el-Kutub, quien dijo: hago esto para que nunca más un judío vuelva a rezar en Jerusalén. Abdullah Tel, que era, como dije, el comandante jordano, dijo: por primera vez en 1000 años no hay judíos rezando en Jerusalén. El cementerio del Monte de los Olivos,
uno de los cementerios más antiguos de Israel, fue profanado. Muchas de sus lápidas fueron usadas para pavimentar caminos o para construir viviendas. En el Muro de los Lamentos se construyeron mingitorios públicos. Durante 19 años, Jerusalén Oriental estuvo en manos jordanas y a los judíos se les negó el acceso a su lugar más santo, el muro. Ahora, hay un pequeño detalle que muy pocos saben. En el antiguo campus de la Universidad de Montes Scopus quedó una guarnición israelí bajo supervisión de las Naciones Unidas, que se relevaba cada tantos meses y era como una reafirmación del derecho judío a Jerusalén Oriental. En 1967 estalla la Guerra de los 6 días y las tropas israelíes recuperan Jerusalén Oriental. A partir de ahí todo cambió. Cambió porque de ser una ciudad convertida en un basural, porque era un basural, Jordania nunca la anexó, siempre la tuvo bajo gobierno militar, la descuidó completamente a nivel edilicio, a nivel higiene en las calles, a nivel infraestructura, a diferencia de Jerusalén Occidental. Israel recuperó la ciudad y a partir de 1967, el 28 de Iyar, que nos guiamos por el calendario hebreo, se instituyó como Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén, porque fue el día en que el general Mota Gur dijo: el monte del templo en nuestras manos. A partir de ahí, Jerusalén fue una ciudad abierta para todas las religiones. El derecho de culto está protegido y garantizado, y la ciudad poco a poco ha ido recuperando su belleza bíblica, su belleza espiritual, y ¿por qué no? Se ha transformado en una ciudad moderna. Esa es la historia, el resumen de la historia en palabras de Israel Winnicke de este día de Jerusalén, que se celebró el pasado domingo, y ahora tenemos que cerrar el programa, pero no sin antes hablar de Shavuot, que se celebra el próximo. El próximo domingo. Eso es. Todas las fiestas del calendario judío tienen una fecha determinada. El 15 de Nisan es Pesach, el 1 de Tishrei es Rosh Hashanah, el 10 de Tishrei Yom Kippur. Shavuot, que tendría que ser la más importante porque es el día en que Dios entrega la Torá al pueblo judío, no tiene una fecha fija, una fecha en la Biblia, en la Torá. No figura ninguna fecha. Dice sí, desde el día de tu salida de Egipto contarás 49 días y el día 50 será fiesta para Dios. ¿Qué quiere decir esto? En Pesach, Dios liberó al pueblo. En Rosh Hashanah, Dios creó al hombre y lo juzga. En Yom Kippur, Dios perdona al hombre. En Sukkot, recordamos las nubes con que Dios protegía al pueblo en el desierto. Todo eso, regalos de Dios. Pero Shavuot es fruto de nuestro esfuerzo. Esos 49 días que van de Pesach a Shavuot son días que tenemos que emplear para perfeccionar y mejorar nuestros rasgos y convertirnos en personas dignas de recibir la ley de Dios. Ese es el gran secreto de Shavuot. O sea, ¿queremos recibir la Torá? Esforcémonos para recibirla. No nos va a venir de arriba, no nos va a venir como regalo. Chag Sameach para todos.
Bueno, Israel, Hag Sameach para ti, también para los oyentes, por supuesto, a los que esperamos en una próxima edición de este Por Israel en Voz, que, como comentábamos fuera de micrófonos, no tendrá edición la próxima semana precisamente por esta festividad de Shavuot, pero sí que pueden acceder a la página web de Radio Sefarad y revisar más programas históricos, y también pueden entrar a porisrael.org para poder leer artículos relacionados con este programa. Así nos despedimos. Israel Winky, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Sefarad como cada semana, y hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere.